Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que corresponde el día de hoy. Estamos un capítulo por día. Y vamos a leer desde el 7 al 21. Exhorto a todos los oyentes, a las personas también que nos están viendo, que tengan su Biblia, busquen su Biblia, tengan la mano para que lean. Primero quiero darle gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí en este programa, Reflexiones de la Palabra. A Él toda la honra y toda la gloria. Conducido por mi esposo Richard Ángeles. Aquí estamos en cabina radial, el pastor Omar Vuelvas, el hermano Giancarlo Antúñez. Saludos al pastor Eliaquín, que es el que día a día está en los controles, en esta emisora Betel 102.1, y en este programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, desde la 1 a las 2 de la tarde. Le envío también un saludo a todas las personas que nos ven por las redes, por YouTube, por Facebook, por la página de reflexionando.com, y a todas aquellas personas que han manifestado sus opiniones, que han pedido consultas. Que el Señor los bendiga y que la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos ustedes y a todos los de su casa. Voy a leer la palabra que dice en el Juan 10. Solamente voy a leer del 7 al 11, del versículo 7 hasta el 11, porque, bueno, aquí tenemos que alargar el tiempo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús, el buen pastor. Nosotros tenemos un evento que había pasado en el capítulo 9, el interrogatorio al ciego. A este ciego, las autoridades de las sinagogas lo habían expulsado. A este ciego lo habían interrogado de una manera intensa, y como resultado de que no les dijo lo que ellos querían oír, lo expulsaron. Ok. Fue echado fuera del redil, según ellos, ¿no? Como si dijéramos en términos católicos, excomulgado. Fue excomulgado este hombre por defender a Cristo. Echado. Pero veamos inmediatamente qué sucede. El Señor Jesucristo vino a ese hombre, se le reveló, y al revelársele, se le constituye a ese hombre la puerta. Así es. Este hombre es traído al redil del Señor Jesucristo para seguirle. Fíjense que es un poco difícil entrar en la historia con tantos versículos y tantas cosas que nosotros no podemos, porque no es una clase, no es un compartir poco la escritura, pero con el ánimo que usted profundice en su casa, con el ánimo que usted busque hombres que están en la palabra de Dios y sea guiado, con ánimo que usted busque pastores instruidos
que practiquen la palabra de Dios y lo sigan guiando en el lugar que esté. Entonces, en Éxodo 33:7 sucede algo. El tabernáculo estaba en el centro de Israel, pero pecaron los israelitas. Y entonces Moisés ya no lo pone en el centro del campamento, sino que lo deja afuera del campamento. Y Moisés dijo: los que quieran llegar a Dios tienen que salir del campamento. ¿Por qué fue hecho este caso? Para que el que quiera ser identificado con Dios tiene que apartarse del pecado. Eso fue, digamos, la idea. El que quiera identificarse de Dios tiene que apartarse del pecado. Y en ese momento la nación de Israel había pecado. ¿Ve? El Señor en algún momento de la historia, en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y ustedes pámpanos. Sin mí nada podemos hacer. Y ahora nos dice: yo soy la puerta. Sin Cristo no podemos entrar a su reino. No hay forma. No hay forma. Si alguien dice: no, pero yo me creo una escalera y salto el muro y ingreso al reino de Dios. No, es muy alto el muro para poder ingresar. No podría. Por eso Él está hablando con autoridades religiosas. Porque Jesucristo, recuerde, que murió y resucitó. Ya abrió la puerta. Ya estamos invitados a ingresar en esa puerta. El Señor nos quiere dar una visión más alta, por eso nos cuesta entender las cosas. ¿Ve? Porque no está en nuestra razón. Dice: creed por fe. Creed por fe. Para mí, la razón está en un nivel, por decir 10 centímetros. La fe está para mí a 1 kilómetro. Mucho más la fe que la razón. La fe es algo que va más allá, porque la fe requiere certeza y convicción. Las cosas de Dios no son que debemos aceptarlas a ciegas, pero nuestro entendimiento debe llegar a un punto de certeza y convicción. Por eso, cuando Él insiste que miremos mucho más arriba, Él dice: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por eso repite, fíjense, en verdad, afirma y afirma, certeza, convicción, certeza y convicción. Luego dice: todos cuando vinieron son ladrones y salteadores. Acá voy a aclarar algo para que no cause confusión. Antes de Jesucristo estuvo Daniel. Antes de Jesucristo estaba Isaías. Antes de Jesucristo había otros profetas. Pero no está llamando a ellos, a estos profetas enviados por Dios, ladrones y salteadores. No a ellos, por favor, no caiga usted en ser hereje. No caiga en ser sedicioso. ¿De acuerdo? Pero habla de ladrones y salteadores a aquellos que leían la ley mosaica, ¿de acuerdo? Pero pretendiendo que la hagan como ellos quieran. Pretendiendo hacerlas con ellas, con las costumbres, con filosofías humanas, con conductas exteriores. Por eso las ovejas no lo oyeron. No hay ningún lugar en la Biblia donde el Señor
elogia a los que no obedecieron a los profetas. Fíjense, ¿eh? No hay ningún lugar donde diga, tú hombre eres malo porque en realidad no obedeciste a Isaías. Tú eres malo porque no obedeciste a tal profeta. No confundamos. El Señor está hablando de ladrones y saltadores, a aquellos que quieren coger la escritura y la pretenden hablar, a manifestar con unas conductas que no son las que el Señor quiere. A esos el Señor le está diciendo ladrones y salteadores. ¿De acuerdo? Pero los que obedecemos, no. El Señor a ellos les dice, ¡ay, hipócritas! Es terrible. Las ovejas no lo oyen, pero me oyen a mí, dice el Señor, porque yo soy la puerta. Si somos de Cristo, lo oímos. Si no somos de Cristo, no lo vamos a oír, por más emisoras radiales que pongamos. Pongámoslo un poquito a nivel natural. Todo hombre que va a las iglesias, que congrega, que lee la Escritura, no es hipócrita. Porque la hipocresía no nos permite entrar por la puerta ni perseverar para ser salvo. No. Si usted ve a una persona hipócrita, por más que lo vea orando, por más que lo vea que haga ayuno, por más que le haga vigilia, ese no entró en la puerta. Vamos a la primera pausa. Y ese camino, esa puerta, esa verdad, esa vid, nos trae vida en abundancia. Ojo, la vida es de hoy día. La vida que vivimos es desde hoy, en abundancia. Tal vez un día tocaremos todo lo que es vida a profundidad para entenderlo un poco. Por eso, Pedro, en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que vienen para robar, matar y destruir, estimados amigos, nos pueden hablar de Dios, pero alejados de la buena interpretación de la Escritura. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque la idea es duda. El Evangelio dice, no, pero estás entendiendo mal, hermano. Así es. Pero no con la buena intención y sana doctrina, sino con una mala doctrina. Por eso son amigos del enemigo que nos van a matar y destruir. En cambio, Jesús es el buen pastor. Vino para darnos vida en abundancia. Ok, sales del mundo. Si tú sales del mundo, ¿a dónde te lleva? A ser su oveja. Salimos del mundo, es el buen pastor. Salimos del mundo y nos lleva a ser la oveja. Y por supuesto, cuando salimos del mundo, ¿qué nos dicen? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? Nos insultan. La familia se aleja de nosotros. Nos ve de la forma más repulsiva. Y este que habla de Jesucristo, ¿qué tiene? Que salimos del mundo. ¿Y quién nos abre la puerta? Es Jesucristo. ¿Y quién nos va a ayudar a soportar esos insultos, esas humillaciones? El buen pastor. El buen pastor. Él es el único que nos va a librar de esta excomunión que nos hacen los familiares, los amigos. Cristo nos lleva a ser salvos. Pero fíjense, tenemos que perseverar, porque nosotros estamos dentro de una generación perversa y maligna. Es decir, apenas nos salimos y con quienes nos juntamos, nos van a intentar deducir, oye, pero la palabra de Dios está bonita, todo, pero ¿y por qué mejor no escuchas ayuda? ¿Por qué no, en vez de tanta lectura de la Biblia, por qué no aprendes a meditar? ¿Por qué no aprendes técnicas de reflexión?
¿Por qué no aprendes otras técnicas apartadas de la confianza de Dios? Él es la puerta. Pero ¿la puerta para quién? ¿O la puerta para qué? Es la puerta de la salvación. ¿Y para quién? Para todos. No solo para el judío, sino también para el no judío. ¿Y por qué es el buen pastor? Porque nos cuida. Por eso es el buen pastor, porque nos cuida. Y de gratis. Y de gratis. ¿Cuánto tiempo nos cuida? Las 24 horas del día. Y de gratis. ¿Quién no ha tenido problemas de cualquier tipo y se ha tenido que orar desde las 3 de la mañana por alguna situación grave y no puede dejar de pararse hasta terminar la oración hasta que algo Dios ponga paz y tranquilidad en nuestro corazón por un familiar, por alguien que está padeciendo en este momento? Dice algo más. Las ovejas no las oyen, me oyen a mí, porque yo soy la puerta. Quiere decir esto, que los que estamos en la mesa de conducción y nuestro hermano pastor que está en la mesa de controles, no vamos a escuchar a otro, porque Él ha puesto en nosotros esa semilla que es su palabra y la entendemos y no vamos a oír a otros. Por más que vengan con títulos, por más que vengan preparados, por más que digan yo hago milagros, por más que hagan lo que quieran, no lo vamos a escuchar, porque las ovejas solamente escuchamos a nuestro pastor. Por eso, uno de los requisitos, reitero, es no ser hipócrita. No es ser hipócrita. En una parte de Apocalipsis, el Padre dice, porque eres tibio, de mi boca. El tibio, el que quiere hacer lo bueno y lo malo, ese no sirve para las cosas. Ese no va a ser. Casi ya terminando. Dice, Él nos lleva y nos da pastos buenos. Al que entra y al que sale, por esa puerta hallará pastos buenos. Pastos, comida de la oveja. Para nosotros, nuestro pasto sería la palabra. Entonces, si yo ingreso por la puerta, voy a hacer un ejemplo, a la iglesia, mi conducta es irreprensible. Mis pensamientos son irreprensibles. Pero cuando salgo de la iglesia, cuando me voy a mi casa, tiene que ser igual. ¿Eh? Así como voy a la iglesia irreprensiblemente con la adoración, con el mensaje, con la palabra de Dios en mi actitud, en mi corazón, cuando también salgo de la iglesia, también tiene que ser igual. Por eso haya pastos, abriendo la puerta, saliendo de la puerta. No podemos ser hipócritas. No puede ser nuestra conducta una en la iglesia y fuera de la iglesia otra. Si interactuamos con hermanos del mundo, nuestra conducta sigue siendo cristiana, dando testimonio. Por eso damos, dice el Señor, el que entre y que sale hallará pastos, donde sea la palabra de Dios. ¿Qué nos produce comer bien? Cuando uno está contentito con la comida, ¿qué produce? Gozo en el Señor. Esas cosas no nos puede dar el mundo, gozo y la paz. El ladrón viene para hurtar, para apropiarse lo que no es de él. ¿Y de qué se están apropiando estos ladrones? Quieren apropiarse de la palabra de Cristo y persuadirlos a aquellos que se dejan matar, a aquellos que se dejan engañar y matar. ¿Por qué? Porque le están dando doctrinas separándolos de la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos lo vienen a destruir con doctrinas falsas, con la no lectura del Evangelio. Y cuando no te leen el Evangelio y te cuentan otro cuento, tú te estás dejando destruir y vas a condenarse. Porque el Señor dice que el que cree en mí va para vida eterna y el que no está siendo condenado.
Así que, estimado hermano, con buen ánimo de corazón, no te dejes hurtar, no te dejes empatar. Créele al autor de la vida. Créele que dice que yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero para eso tienes que poner tu mente, tu corazón, tu concentración, tu análisis, tu capacidad de reflexión, de meditación en la Escritura. En la Escritura. Por eso, nosotros tenemos que recibir la fe que el Señor nos da de forma inmerecida, pero tenemos que ponerla en práctica. El que ha ingresado bajo la puerta de redil está en la vida. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe. Y termino con esto. Recuerda que si estamos en fe, se cumplirá con nosotros la palabra del Señor. Y hoy estarás conmigo. Vamos a hacer una segunda pauta. Richard Ángeles. Gloria al nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Habla para ustedes su pastor y amigo, el hermano Omar Vuelvas, aquí en esta cabina de radio, junto a nuestro hermano Richard, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Antonia. Damos gracias a Dios una vez más, hoy tocando este tema de Jesús el buen pastor. ¿Cuántas cosas podemos decir del Señor como buen pastor? Primero establecer y conceptualizar qué es un pastor. Inicialmente el pastor de las ovejas es el proveedor del pasto, el proveedor del alimento, el proveedor del agua y también el protector. Esa es la figura que la palabra nos presenta, ¿verdad? El pastor en los prados, en la sabana, con su rebaño pendiente, vigilando que no vengan los depredadores, en aquellos tiempos el lobo, el oso, el león, cuidando. Y en este caso tenemos a un David que fue pastor. Y David dice que cuando se venía el lobo, fuese oso, fuese león, él lo enfrentaba, él lo mataba, porque esa era la verdadera función de aquellos pastores con aquellos rebaños, de aquel ganado que ellos sacaban al campo a pastorear. El pastor entonces, como proveedor, como protector, es una figura que se nos presenta en la palabra. Y este capítulo 10 de Juan automáticamente nos lleva al Salmo 23, cuando dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Porque entonces se hace una extrapolación, se lleva la figura del pastor de aquel ganado al pastor espiritual, y hay una comparación entonces nosotros como las ovejas del Señor. Esas ovejas que buscan en el Señor su provisión, que buscan en el Señor su sustento, que buscan en el Señor su protección, su ayuda. Hoy nosotros, al igual que David, cada día nosotros declaramos y confesamos: el Señor es mi pastor. Dice la palabra: y nada me faltará. Aunque algunos dicen que todavía la traducción más fidedigna, más correcta, más exacta, más que nada me faltará, lo correcto sería más bien Él no me faltará. Algunos insisten que la traducción más fiel debería ser más bien Él no me faltará, porque es que cuando Él no me falta, entonces no me falta nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, porque a veces podemos tener muchas cosas materiales importantes, necesarias en nuestra vida, por demás buenas, pero si no lo tenemos a Él, entonces no tenemos nada. Por eso entonces algunos consideran que sería mucho más correcto todavía decir: el Señor es mi pastor y Él no me faltará. Y es que verdaderamente cuando Él no nos falta, cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no importando qué otra cosa pueda faltarnos en la vida. Bendito el nombre del Señor. Una cosa que también quería acotar es que en el caso de los pastores en Israel, habían pastores de los prados, de los lugares
buenos para pastar, para llevar los animales, pastores del bosque, pastores de la sabana, pero habían también pastores del desierto. Y ser pastor del desierto, oye hermano, David fue un pastor del desierto. ¿Cuál es la diferencia del pastor del desierto con los otros pastores? Que el pastor del desierto es un pastor que tiene que tener mucho conocimiento del territorio, porque tenía que saber dónde había pastos, ya que en el desierto el pasto es muy escaso. Tenía que saber dónde podían estar las fuentes de agua, ya que por supuesto son muy escasas. Entonces, si un pastor tomaba una mala decisión, todo el rebaño iba a sufrir por la mala decisión del pastor. Y entonces, pues, ser pastor del desierto tenía o tiene, ¿verdad? Como que un mayor valor, porque es una persona que tiene más responsabilidad y que la tiene mucho más difícil. Quiero aprovechar estos segundos para reconocer el trabajo de muchos pastores venezolanos. En los momentos más críticos, en los momentos más difíciles de todas las situaciones difíciles que hemos vivido en este país, podemos decir que hemos tenido y tenemos muchos pastores que han sido pastores del desierto, que han sabido llevar a sus ovejas y a sus rebaños en los momentos más críticos que este país ha tenido. Quizás algunos agarraron sus maletas y se fueron y dejaron a las ovejas por ahí al garete, pero damos gracias a Dios por todos esos pastores y felicito hoy desde aquí a todos esos pastores valientes, esforzados, sacrificados, que en medio del desierto han sabido llevar su rebaño, que en medio del desierto han sabido conseguir pasto fresco, agua fresca para su rebaño. Y el Dios del cielo, quiero decirle, amados míos, sabrá recompensar en su momento a cada uno que ha sabido ser pastor en el desierto. Ahora, hoy día, ¿verdad? Esta palabra que nos ocupa en este día, el Señor es nuestro pastor. ¿Qué significa para usted, amigo querido, que nos escucha en esta? ¿Realmente usted tiene un pastor? Hace poco alguien publicó la foto de una oveja que se había perdido en una montaña. Y después de mucho tiempo la oveja fue encontrada y fue encontrada en muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque es que la oveja fue creada para ser pastoreada. La oveja necesita del pastor, como el pastor de la oveja. ¿Cuánta gente dice no necesito ser pastoreado? Oh, sí necesitamos. Yo necesito a mi pastor, que es el Señor. ¿Ve? Y todos y cada uno de nosotros necesitamos ser pastoreados. Todos lo necesitamos. A veces nos queremos negar a cosas que son tan fundamentales en nuestra vida. Pero como ovejas del Señor que somos, yo soy oveja del Señor. Si usted no se considera oveja del Señor, pues lo lamento por usted. Pero como ovejas del Señor que somos, toda oveja necesita el cuidado de su pastor. Ahora, en esta tarde, aprovechando aquí la presencia de nuestro hermano Giancarlo. Hermano Giancarlo, en algún tiempo no éramos ovejas, no teníamos pastor. ¿Qué se siente ahora ser oveja y saber que el Señor es su pastor? Bueno, cierto es, antes no éramos ovejas, ¿verdad? Por ahí, unos eran cabras, sí, otros chivos. Dice la palabra que son saltarines, ¿eh? Pero recordando aquí el versículo, cuando el Señor dice que las ovejas le oyen, ¿verdad? Y una de las características de las ovejas es que la oveja tiene un oído muy audible, ¿eh? Aunque se dice que es corta de vista, pero el oído totalmente desarrollado, ¿verdad? Y cuando nosotros verdaderamente escuchamos la voz de ese pastor, allí vamos explorando esas características. Manso, humilde, sumiso, ¿verdad? Que escucha la voz y que ahora está allí atento. Leía acerca de los pastores que tienen sus rebaños de ovejas. Y pueden haber en un bebedero 3 pastores, cada uno con su rebaño. Y cuando su pastor se dirige a retirarse, el sonido que emite sus ovejas identifican a su pastor. Así es. Eso somos nosotros, cuando escuchamos realmente a ese pastor que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Qué bendición nosotros poder hoy día decir tenemos un pastor, ¿verdad? En este caso, en medio de cualquier dificultad, aflicción, necesidad, problema, enfermedad, nosotros recurrimos a Él. Porque en esta palabra Él nos dice que Él es el buen pastor. Y no solo está dispuesto a darnos lo que necesitamos, sino que aún dice la palabra que aún su vida pone. ¿Sí? Y no fue algo que Él ofreció simplemente, sino que lo cumplió, lo prometió y lo cumplió. Él puso su vida por sus ovejas.
Y si no escatimó ni siquiera su vida, ¿qué podrá escatimar para nosotros? Es lamentable, es doloroso cuando hay tanta gente que anda, como dice la palabra, como oveja que no tiene pastor. Es triste encontrarnos con tanta gente que andan por la vida como barcos sin rumbo, como barcos sin timón, porque no han querido reconocer al pastor de los pastores. No han querido reconocer que necesitan ser pastoreados por el Señor. Qué bendición cuando en medio a veces de tribulaciones, de temores, de miedo, saber que el pastor está allí para cuidarnos. Hay algo que llama la atención cuando vamos al Salmo 23, que automáticamente está muy ligado a este pasaje. Y es que hay una parte donde el salmista dice que el pastor dice: unge mi cabeza con aceite. En Israel, sobre todo en tiempos de invierno, la plaga proliferaba. Y sobre todo una plaga, un insecto que procuraba meterse por los ojos, por la nariz, o en muchos casos, sobre todo en las orejas o en la nariz de los animales. Y entonces pues este insecto, una especie de mosca, picaba y dejaba allí sus huevos, y eso producía un dolor terrible en el animal que en muchos casos moría. Entonces, para prevenir esto, oiga, es tremendo pensar esto, ¿no? Que el pastor tomaba el cuerno, le cargaba de aceite, y una por una de las ovejas le embadurnaba toda la cabeza en aceite, tratando de que esto funcionara como un repelente para aquello, y funcionaba, de hecho. Y por eso las ovejas dejaban que el pastor les embadurnara toda la cabeza en aceite, para que esto hacía la función de repelente. Hoy día el aceite es símbolo, tipo del Espíritu Santo, y si algo necesitamos en nuestra vida es la unción del Espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Y el pastor tiene su cuerno de aceite full, lleno, abundante, para derramar sobre nosotros ese aceite que viene a repeler todo lo malo, todo aquello que quiere levantarse en contra de nosotros. Por eso hoy a todos esos amigos les decimos: venga al redil del Señor, acérquese al redil del Señor, deje de estar brincando y saltando y véngase al redil del Señor y sea oveja del Señor. Amén. Para que sepa lo que es ser pastoreado por el Señor, para que sepa lo que es tener un pastor encima que provee, que sustenta, que protege y que cuida. Bendito el nombre del Señor. Hablamos desde nuestra experiencia, hermana María Antonia. ¿Qué experiencia tiene usted en cuanto a saber que el Señor es su pastor? ¿Qué significa eso en su vida? Bueno, todo, de verdad que es todo, porque las ovejas dicen: el que oye la voz, primero hay que oír la voz, ¿no? Oír la voz, y la voz del pastor, la palabra tiene poder, ¿no? Porque así es. Solamente el oírla es poderosa, pero aquí hay una diferencia de dos grupos de ovejas, ¿no? Entonces hay que tener, y yo gracias a Dios pues he escuchado la voz, he reconocido esa voz y estoy siguiendo esa voz. Amén. Y qué maravilla, ¿no? Sobre todo en momentos oscuros, en días oscuros de nuestra vida, tener a alguien que me guía. Porque la oveja confía, como dice el hermano Juan, ciegamente en su pastor. La oveja, a donde el pastor la lleva, ella no duda, y para donde el pastor camina, ella va detrás. Y el Señor ha sido entonces esa guía en nosotros, ¿verdad? Ese faro que alumbra. Y a veces en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando quizás no sabemos qué hacer, cómo hacer, pues hoy nosotros damos gracias a Dios porque Él ha sido esa guía, ¿no? En esos días oscuros, en esos momentos de dificultad. Y lo que precisamente programaciones como esta y emisoras como esta se levantan precisamente para llevar ese mensaje. Qué bueno es ser oveja del pastor de los pastores. Qué bueno estar en el redil del Señor. En el redil del Señor hay seguridad. En el redil del Señor hay provisión. En el redil del Señor hay protección. En el redil del Señor hay compañerismo. En el redil del Señor hay amor. Eso es lo que hoy el Señor le está ofreciendo a usted como pastor. Si usted quiere venir a los pies de Jesucristo, hoy Él como pastor se presenta para que usted pueda disfrutar todas las delicias
de ser oveja del Señor. Vamos a otro corte musical y ya regresamos más con este programa. Y me gustaría hacer una pregunta, así como lo he estado haciendo todos estos días. ¿Quiénes son los ladrones y los asalariados aquí en este capítulo? Bueno, en ese contexto que el Señor lo está diciendo, ese contexto histórico y geográfico donde Él está hablando, por un lado lo que dijo el hermano Richard hace unos minutos es correcto. Estaba hablando tanto a los maestros fariseos, saduceos, que adulteraban la palabra y que no tenían ese verdadero amor por las almas. Pero también estaba hablando a los maestros itinerantes que en aquellos tiempos había en Israel, que iban de pueblo en pueblo llevando enseñanza, pero que la historia en muchos casos nos ha dejado muy malos recuerdos de esos maestros itinerantes, que lo único que se preocupaban era de llenar su barriga, de llenar su bolsillo, pero no tenían realmente una preocupación por las almas. Vemos que por el contrario el Señor, ¿verdad? Por eso Él dice que el asalariado ve venir las ovejas y no le importa porque las ovejas no son de Él. Dice, pero el buen pastor, el que de verdad es pastor, dice, ese da la vida por las ovejas. Se da la vida por las ovejas. Entonces el Señor se refirió a esos asalariados, a esos que triste y lamentablemente, ¿verdad? Solo van, a veces no detrás de las ovejas, sino del bolsillo de las ovejas. ¿Ve? No van detrás del alma, de la necesidad de la oveja, sino la palabra también habla de pastores que se pastorean a sí mismos. ¿Ve? Y un pastor que se pastorea a sí mismo es aquel que solo está preocupado de proveerse para él, no para la oveja. Y el verdadero pastor es aquel que está buscando proveer su sustento, ¿verdad? Y para las necesidades de su oveja. A eso se estaba refiriendo. No sé si el hermano Giancarlo tiene algo más que decir en cuanto Amén, a esta. sí, yo quería compartir esta opinión acerca de cuando el Señor se presenta como el buen pastor, pero también da una identificación de que también está el asalariado. Así es. Y allí tomo el ejemplo, ¿verdad? Cuando el pastor al inicio del programa dijo, felicitaba a aquellos pastores que se quedaron en Venezuela por la situación, porque si a bien vamos y recordamos, fueron muchos los que se fueron detrás de una economía mejor, ¿sí? Y tal vez ahorita esto golpea a muchos, pero fue la realidad. Y algunos se fueron detrás de cantos de sirena, porque yo conozco muchos que se fueron detrás de una cierta economía y se estrellaron con una realidad. Con las tablas en la cabeza. Entonces, allí podemos identificar un pastor asalariado, ¿sí? No le importó el rebaño, no le importó lo que quedó allí, defiéndanse como puedan, sigan buscando al Señor. Y el que los guía, ¿sí? Entonces, allí identifica al Señor como se identifica el verdadero pastor. Da la vida por sus ovejas. David fue un pastor, dio la vida por sus ovejas, las defendió de osos, de leones y peleaba por ellas. Esa es la característica del buen pastor. Así es. Bueno, me gustaría aquí otra pregunta. ¿Cuáles son esas voces distintas a la de Jesús? Bueno, ahí en nuestros días salen voces de todas partes. Es decir, hay muchas voces religiosas. No ha habido un tiempo donde haya más oferta religiosa que en nuestros días. En nuestros días hay toda clase de ofertas religiosas, desde orientales, occidentales, animistas, toda clase de oferta. Y esas son las otras voces que nos dicen: yo también te puedo llevar al cielo, yo también te puedo ayudar, yo también soy la salida. Pero tenemos que el Señor habló con tal contundencia cuando Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy. Es decir, siempre se presentó como la única puerta, el único camino, la única verdad. ¿Ve? Y aquí se nos presenta como el pastor, no como uno de más, sino como el pastor y como el buen pastor. Esas otras voces son esas otras opciones que dicen que nos pueden llevar a Dios. Esos otros caminos. Hay gente que dice, bueno, hay muchos caminos para llegar a Dios, así como hay muchos, como todos los caminos conducían a Roma. Dice, ahora hay muchos caminos para llegar a Dios, pero no. Esas otras voces, ¿verdad? Son voces falsas, son cantos de sirena, pudiéramos decir. Los cantos de sirena siempre eran nefastos para los marineros, según las leyendas, ¿verdad? Que sonaban muy bonitos, pero al final eran muerte para ellos. Así hoy día esos son cantos de sirena, esas otras voces. Por eso nosotros tenemos que reconocer la voz del pastor, porque no hay otra opción, Él es el único, no hay más.
Yo tengo este punto de vista. Primero que doy gracias a Dios que con el hermano y con el pastor tenemos un mismo pensamiento, un mismo sentido. Dicho de otras palabras, pero el fondo es el mismo. Eso es lo primero que doy gracias a Dios, porque si no sería un conflicto. Y la Biblia dice un solo pensamiento y un solo sentir, que es Cristo. Y quiere decir entonces que somos ovejas. De repente, no ovejas gorditas, pero media flaquitas, pero más o menos. Más o menos, vamos por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras voces? Las otras voces son, ejemplo, el ecumenismo. Así es. ¿Qué es el ecumenismo? Ok, entonces, mira, no importa si tú eres brujo, pero lo estás haciendo porque dices que amas a la humanidad. Venga para acá, venga para acá. Así es. Tú eres budista, pero dices que los seres humanos somos buenos. Venga para acá, venga para acá. Y están creando, no importa la palabra de Dios, no importa el buen pastor, sino están creando que creamos la humanidad en el amor. Pero no el amor de Cristo, de este pastor que da la vida por las ovejas. Así es. Y que nos dice, mira, yo desinteresadamente te di la vida. Desinteresadamente voy a ti. ¿Me entiendes? Y yo quiero que tengas ese ejemplo para que tú también confíes en mí y hagas lo mismo que yo hago por ti, por la otra oveja pequeña. Así es. Pero el ecumenismo está que nos mata y está que engaña a mucha gente. Allá los que quieren escuchar otras voces, porque esas no son de Dios, porque si fueran de Dios no escucharían al ecumenismo. Así es. Termino con esto antes para darle paso a ustedes, disculpen. Hay cantantes evangélicos que dicen, dejé de creer en Dios porque predicar el evangelio malogra mi canción. Eso ya escucharon otra voz. Esa no escucharon la voz. ¿Cómo hago yo para reconocer esa voz? Oye, yo creo que la voz de Dios, primero es una voz verdaderamente de amor, para empezar. Segundo es desinteresado. Cuando alguien me viene de pronto a presentar a Dios, pero yo veo que hay un interés más allá que en las cosas espirituales, no podemos ser tan inocentes ni tan crédulos, ¿no? Porque es que a veces hay gente que nos llega hablando de Dios, pero antes de hablar de Dios primero habla de plata. Dinero, 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 dinero. Entonces yo no puedo ser tan inocente para no entender que esa voz es muy asalariada. Esa voz no viene realmente interesada en mi alma, sino en mi bolsillo. ¿Ve? Entonces, y si de pronto ve que alguien, bueno, de pronto está en un carrito más o menos, y hay una casita más o menos, y veo de pronto un negocito, unas cositas, bueno, si aquí se puede sacar algo. No podemos ser tan crédulos ni tan inocentes, ¿verdad? Pero es importante reconocer que la voz del Señor es una voz de amor y una voz desinteresada. Realmente cuando ya uno percibe que hay un interés de por medio y hay una cosa, oye, nos toca ser un poquito más como avispados, decía mi papá. Entonces hoy día, ¿verdad? La única voz válida es la del Señor. Y desde los tiempos bíblicos nos enseña que hay una sola voz, no hay más. Permítame aportar antes de que el hermano Giancarlo pues termine con una hermosa oración para que nos fortalece y nos lleve a santidad. ¿Cómo reconozco la voz de Dios? Desde mi punto de vista, ¿no? Cuando, como Juan el Bautista que prepara el camino, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Si una persona natural no puede entender que vive en pecado, créanme que ese no escuchó la voz de Dios. Ese no está escuchando, ese tiene los oídos tapados. Porque es necesario reconocer ese primer paso. Por eso Juan el Bautista preparó el camino. Dijo, arrepiéntete. Nosotros de otra cultura no entendemos qué es arrepentirnos. Así no que entendemos ni qué es pecado. la voz de Dios lo primero que nos va a invitar es a arrepentirnos. Amén. Quien no me invita a arrepentirme, ese no viene de Dios. No viene de Así Dios. es, sí, Señor. Hermano, usted haga la oración para que Dios nos lleve a camino de santidad. Sí. Así oramos y somos despedidos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos estar aquí en este lugar hoy, Señor, compartir de tu palabra, que sabemos que es ese alimento que todos necesitan. Así que esperamos, Dios, que tú hayas tocado allí esos corazones, esas personas que nos escuchan y nos han estado viendo, Señor, para que esta palabra haya entrado en sus mentes y en sus corazones. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.